Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Buenos días. Ivonne Roy, Buenos días. soy médico familiar y yo trabajo junto con Rodolfo y Marcela en el CAIC. Entonces, aquí voy a estar compartiendo algunas clases con ustedes. A mí creo que me van a tocar los seminarios, es decir, la revisión de sus proyectos de investigación, sus preguntas y algunas clases de estadística. Así que por aquí nos vamos a estar viendo. ¿Tuvieron oportunidad de revisar el tema de causalidad? Sí, nos dejó un artículo la maestra, Ajá. la vez pasada, para ¿Leyeron leerlo. el de Bradford Hill? ¿Y qué les pareció? Sí, nos dejó eso de tarea. Ok. ¿Qué les pareció el artículo? Bastante bueno y divertido. Tenía buenas frases. Bien, sí, por supuesto. Ahora, quiero empezar esta clase con un ejemplo de un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación lo planteó uno de nuestros alumnos. Ahorita ya se graduó, afortunadamente no fue con este proyecto. Y el estado basal decía así: niños con síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Maniobra: concentrado de Jamaica. Desenlace: disminución en los marcadores inflamatorios, disminución de peso y resistencia a la insulina. ¿Qué opinan de la idea en este contexto de la causalidad, tal como lo define Bradford y Hill? Bueno, yo lo primero que vería es la plausibilidad, que es como que no es tan creíble y que el contexto biológico no sé qué tanto esté allí reforzado en la literatura, el que sí haya evidencia de que eso sea una intervención que funcione o no y que ya se haya hecho, y pues la fuerza igual de la intervención, no sé. Ok, les voy a comentar lo que existe. Micha, adelante. Sí, yo también pienso que, bueno, no sé, mencionaba lo de la coherencia, Ajá. no suena como algo como coherente o razonable para, no sé, para contestar. Eso es lo que yo entiendo por el artículo que nos dejaron leer. Ok, entonces, el alumno que lo presentó tenía mucha capacidad de convencimiento. Entonces, al final de la clase, en tono de broma, les dije, bueno, pues entonces si esto fuera así, ya dejemos de hacer ejercicio, dejemos de cuidarnos. La siguiente vez que vengamos a clase, por favor, pues tomemos Jamaica, ¿no? La información que se derivaba o que dio pie a este planteamiento era información que venía de estudios en laboratorio con ratas, donde el administrar los concentrados de Jamaica hacía que de pronto las ratitas tuvieran un poco menos de peso y había un cambio en los marcadores inflamatorios. Sin embargo, esto en humanos no tenía evidencia. Entonces, tampoco era posible explicar la plausibilidad biológica, que a través de qué mecanismo se generaba pérdida de peso. Podría ser que sea tan irritante la Jamaica que lo que condicione es náuseas, un poco de anorexia, pero no había algún sustento lógico. Entonces, esto siempre es importante que lo tomen en cuenta cuando se están planteando un proyecto de investigación o cuando ustedes están revisando un propio proyecto. Ahora, tienen que descartar ustedes otras opciones alternativas. Estela, adelante. Y algo que también, como decía Esther, resultaba un poquito sarcástico en el artículo o irónico, es esa situación, ¿no? De la factibilidad o la credibilidad en la pregunta de investigación. No necesariamente porque en el momento del tiempo, la circunstancia científica no apoye aparentemente esta situación, sea coherente, aparente o no la pregunta. Tal vez tenga que esperar un momento más o retroceder aún más en el tiempo,
por ejemplo, en este caso, yo retrocedería en el tiempo en la medicina tradicional, ¿no? Cómo estoy evaluando la medicina tradicional con esta situación del agua de Jamaica, ¿no? Que era lo que también mencionaba el artículo con respecto al bacilo de Koch, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, bueno, esta parte es sumamente importante, como lo dice Estela. Tenemos que considerar el conocimiento disponible hasta el momento. Sin embargo, pues no se van a cumplir todos los criterios de causalidad, son una guía, pero necesitamos tener el mayor sustento disponible. Y también es importante, les insistimos mucho en su diseño arquitectónico y en todas las variables que puedan estar impactando. Entonces, si es el agua de Jamaica, deben asegurarse que no sea porque hacen actividad física, porque quien toma agua de Jamaica no toma refresco y se alimenta mejor. Entonces, una vez que ustedes planteen este estudio considerando estas variables, pues sería importante tomarlo en cuenta como un posible tratamiento. Carlos, adelante. Gracias. Complementando un poquito lo que dijo, ahí se me fue Estela. el nombre de quien participó, Estela, justo pone el ejemplo de la descripción de POT, que tiene que ver con el cáncer de testículo, de escroto en la exposición con alquitrán y estas cosas, en el que se ve una asociación, o sea, los números son muy claros, pero para ese momento no existía alguna explicación, no se conocía cuál era el mecanismo. Entonces, son varias cosas las que se tienen que tomar en cuenta. No solamente es de decir, pues no es plausible, a lo mejor el conocimiento al momento no lo ha definido, pero posteriormente o en algún momento se puede encontrar de qué manera eso impacta. Claro, y esto nos ha pasado con COVID. Ahorita que pasamos a la parte de plausibilidad biológica, vamos a ver qué ha pasado con COVID. Muchos de los medicamentos tienen un efecto que es biológicamente plausible. Sin embargo, en la clínica, los resultados no arrojan ese efecto. Entonces, son una serie de factores, son unos puntos que se tienen que tomar en cuenta, pero ninguno es sine qua non de causalidad. Entonces, pero lo que no se valdría es que ustedes hagan su proyecto de investigación pensando en un estudio de causa y efecto sin contemplar estos puntos. Vamos a ver, entonces, a lo largo de esta clase, algo que es muy importante es que consideremos que no toda asociación implica causalidad. Ahorita voy a ir poniendo algunos ejemplos. Hay variables que están asociadas, pero quizá por efecto de una tercera variable. Ahorita van a ver ustedes con estos ejemplos una gran fuerza de asociación que tiene y no necesariamente estarían relacionados y tendrían causalidad. Vamos a ver un poquito de medidas de frecuencia y vamos a ver medidas de asociación. Esto porque uno de los puntos de causalidad es la fuerza de asociación. Y vamos a revisar el modelo de Bradford y Hill, considerando algunos ejemplos para que vaya quedando lo más claro posible. Entonces, ya nos había dicho Estela, de acuerdo al conocimiento en esta época, en 1880, y para enfermedades infecciosas, pues fueron estos los precedentes para hablar de causalidad. Entonces, ¿cuáles son los postulados de Koch? El primero es que el microorganismo se va a encontrar siempre en la enfermedad. No se encuentra en ninguna otra enfermedad. Y cuando se aísla y cultiva, bueno, pues se replica y se produce la enfermedad. Pero tenemos algunas enfermedades tan complejas como, por ejemplo, tuberculosis, que a pesar de ser personas de una misma familia expuestas quizá al mismo tiempo al bacilo de tuberculosis, no se contagian. Entonces, no son los únicos elementos, pero este fue el precedente para hablar más adelante de causalidad. Ahora, quiero que veamos este artículo. Este artículo probablemente también lo encontraron en causalidad, en el artículo de justificación.
Este artículo se publicó en el 99 en la revista Nature. Es una revista con un alto factor de impacto. Entonces, en este estudio, ¿qué fue lo que se encontró? Vamos a ver los resultados. Entonces, vean estos resultados. ¿Y por qué es tan importante analizar alguna otra opción alternativa? Estos autores, en más de 4.000 pacientes, evaluaron la exposición a la luz durante el nacimiento y hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque es un periodo donde, de acuerdo a los autores, los ojos crecen rápidamente antes de que se desarrolle la miopía. ¿Cómo llevaron a cabo este estudio? Bueno, pues fue a través de un cuestionario donde exploraron la exposición de los niños a la luz en el presente y cuando tenían menos de 2 años. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, encontraron, vean el porcentaje de sujetos que tuvieron miopía en aquellos niños que dormían con la luz apagada. 9%. Con la luz de la noche, 31%. Y aquellos que tenían la luz prendida en la habitación, 48%. ¿Qué opinan de este resultado? ¿De qué nos hablaría? Pues de que, como tal, de que la luz es mala o para o sea, les desarrolla enfermedades a los niños. O sea, ya Claro. sea por hecho, ¿no? Y además hay un gradiente. Entre menos luz, menos es la frecuencia de miopía. Vean, quien más tiene miopía es este grupo de pacientes que duerme con o que dormían con la luz prendida. Los autores que mencionaban dentro de la discusión del artículo no establecen una asociación causal, sin embargo, pues pareciera que la exposición a la luz tiene un efecto en el desarrollo de las miopías. Entonces, ¿qué recomiendan? Pues al final, que los niños duerman sin luz, con la luz apagada. Ahora, ¿qué sucedió? Y como sucede en otras ocasiones, ¿qué pasa con la publicidad? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Pues se empezó a publicitar este artículo y entonces lo que se sugería es que los niños durmieran con la luz apagada porque el dormir con la luz prendida ocasionaba miopía. Pero ¿qué pasaría si ustedes replican este estudio? ¿Qué esperarían encontrar? Si utilizaran el mismo cuestionario, si se evaluara la miopía en el mismo periodo de edad, ¿qué esperarían encontrar? En cualquier momento, en cualquier tipo de población, con niños en menos de 2 años, todos van a tener o todos van a desarrollar algún grado de miopía, ¿no? Claro, eso es lo que nosotros esperaríamos si se replican estos estudios. Estos investigadores replicaron el estudio. Está publicado en la misma revista, pero ahora fue 1 año después. Dentro de la parte de la discusión, dice que ellos no pudieron replicar los resultados del estudio anterior. ¿Por qué? No lo pudieron replicar porque los autores del primer artículo omitieron una variable muy importante. Al hacer su diseño del proyecto de investigación, al evaluar las variables de confusión, ya sea dentro de la estratificación o como maniobras periféricas, no consideraron la miopía de los padres. Entonces, al final, ¿qué es lo que estaba condicionando miopía? El dormir con la luz prendida, o más bien que los padres, la miopía en los padres era lo que condicionaba el que durmieran con la luz prendida y por lo tanto que pareciera una relación causal. Entonces es importante. En este ejemplo de la Jamaica puede ser que tenga ahí alguna sustancia que pueda disminuir los marcadores inflamatorios. Pero antes de plantear esa hipótesis, o si planteamos esa hipótesis, necesitamos evaluar forzosamente
cuántas calorías se come, si hace actividad física y qué come además de Jamaica. Si la Jamaica al final pesa más que estos factores, bueno, pues tenemos ahí un tratamiento auxiliar. Pero en este ejemplo de la miopía nos muestra con toda claridad por qué debemos considerar otras posibles alternativas que podría condicionar el desenlace y no se debe a mi maniobra. Estela, adelante. Y, perdón, pero también en el ejemplo de la Jamaica podría evaluarse en realidad si el sabor a Jamaica hace que tomen mayor cantidad de agua, o sea, y que ese sea realmente el factor no modificable, la cantidad de agua que consumen independientemente de sea de agua de toronja, de piña, de melón o o de algún té, ¿no? O Claro. si es que es un vegetal o si es una fruta, ¿no? Que algunas sustancias, en este caso, como yo, así me chispó el hecho del té, de la teína o de la cafeína, puedan ocasionar o no un mayor flujo urinario, ¿no? Claro, por supuesto. Y disminuye peso, pero pues a lo mejor por efecto diurético. Ajá, Además, exacto. la Jamaica nosotros la tomamos a concentraciones muy bajitas. Lo que querían evaluar era el concentrado de Jamaica en tabletas o en jarabe. Entonces, imaginen esa carga, esa acidez, quién sabe qué síntomas adversos va a tener. Entonces, a lo mejor tengo eh, tanto reflujo que mejor me modero en la comida. Y al final no fue la Jamaica. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren en cada uno de sus proyectos. Ahora, yo les puse en la primera diapositiva que no toda asociación causal, no toda asociación estadística implica causalidad. Veamos este ejemplo. Este ejemplo está publicado en el New England y nos habla del consumo de chocolate, función cognitiva y el número de premios Nobel. Cuando los autores intentan explicar por qué el consumo de chocolate podría condicionar más número de premios Nobel, pues aquí ellos contemplan como un posible mecanismo fisiopatológico que los flavonoides mejoran la función endotelial, disminuyen la presión, condicionando vasodilatación y aumento en la vasculatura del cerebro, lo cual va a condicionar una mejoría en el estado cognitivo, en la función cognitiva del paciente. Esto de acuerdo a resultados en ratas. ¿Qué opinan de estos resultados? Ahora, vean los resultados. El valor de P es estadísticamente significativo. La correlación más alta y perfecta, que implicaría que una variable predice la otra, es de 1. En este caso, está en 0.79, está muy, muy alta esta correlación. Es una correlación fuerte. Es estadísticamente significativo. La conclusión del autor, entonces, es que a mayor consumo de chocolate, kilogramo al año per cápita, incrementa el número de premios Nobel. ¿Qué opinan de este resultado? Estaría demasiado sesgado por otras cosas, ¿no? O sea, desde el nivel educativo que recibieron, cuántas horas de estudios dedicaban, a qué se dedicaban, como para solo establecer la causa entre chocolate y un premio Nobel. Claro. Como que es un poco la fuerza, ¿no? Aquí no está México. No aparece tampoco, bueno, de América solo aparece Brasil, pero no aparecen otros países. Entonces, no, esto que comenta Estela es importante. ¿Será que es el consumo del chocolate o más bien que la población que puede consumir chocolate es aquella que tiene mejor nivel educativo, mejor oportunidades de educación, un mayor estrato económico que pueda al final retribuir en una mejor capacidad intelectual? Y esto, bueno, esto, a pesar de que es estadísticamente significativo, no podríamos transpolarlo. Imaginen si pudiéramos transpolarlo. Pues, ¿qué haríamos aquí? No tendríamos ninguna necesidad de estar aquí.
mejor nos vamos a tomar o a comer chocolate y con eso no sería suficiente. Sería lo necesario para tener un buen rendimiento, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo tomen siempre en cuenta, tanto para sus proyectos como para cada uno de los artículos que ustedes estén revisando y que consideren siempre si esa era la única explicación alternativa o existe alguna otra. Y consideren siempre que no toda relación estadística implica que haya causalidad. Adelante, Estela. Sí, y si nos queremos quedar solo con el chocolate, pues son mucho de mejor calidad los chocolates suizos que los chocolates chinos, ¿no? O qué implica, qué cantidad de azúcar y qué cantidad de cocoa tiene cada uno, las concentraciones como veíamos con otras circunstancias de la Jamaica. ¿Qué Claro. tipo de chocolate estamos consumiendo o estamos produciendo? Y si esa cocoa es de origen americano o es de otro origen o es de origen asiático, ¿no? La calidad y la fuerza que tenga esa sustancia como tal, si nos queremos casar con el chocolate. Claro. Pero creo que estoy junto con Esther igual. O sea, depende también del tipo de nivel sociocultural y el ingreso per cápita que pueda modificar o no la educación de cada persona, ¿no? Por supuesto. Ahora, Juan Manuel, adelante. Un poquito como un estudio que se hizo en los 50 cuando se quería hablar de causalidad, y en Francia se hizo una relación en cuanto al número de natalicios con la cantidad de cigüeñas que había. De ahí viene la famosa frase, ¿no? De que los niños, las cigüeñas traen los niños. Entonces hacen el estudio para comparar si estaba asociado estadísticamente el aumento de ambas poblaciones, y pues resultó que sí estaba relacionado. Y justamente el diseño se hizo para, el estudio se hizo como para demostrar que el que algo esté asociado de manera estadísticamente significativa no implicaba que hubiera causalidad, ¿no? Ya por ahí luego se sugirió que a lo mejor había algunas variables que no se tomaron en cuenta, como la extensión de los países y demás, pero más o menos iba enfocado a ello justamente. Así es. Vean por qué es importante considerarlo. Otro ejemplo, y que nos está pegando hasta la actualidad, el autismo y las vacunas. El artículo de autismo incluyó solo 12 participantes con un montón de errores metodológicos. Y a partir de eso empieza a surgir la corriente antivacunas que en este momento estamos atravesando. Entonces, un proyecto mal diseñado puede tener serias repercusiones. Por eso es tan importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, vamos a pasar un poquito. No me voy a detener tantísimo porque va a haber varias clases en las que esto se va a ir haciendo, se van a ir haciendo muchos ejercicios. Entonces, aquí es solo para que ustedes puedan entender algunos de los conceptos de causalidad. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando un desenlace, tenemos que considerar su frecuencia y tenemos como medidas de frecuencia principalmente estas. Prevalencia. La prevalencia es el número de casos entre el total de la muestra. Vamos a poder evaluar prevalencia en estudios transversales. Ahora, si hablamos de incidencia, es el número de casos entre el total de la población que estaba libre de la enfermedad al inicio del estudio. ¿En qué tipo de estudios nosotros evaluaríamos como medida de frecuencia la incidencia? ¿La cohorte? Claro, en una cohorte, ya sea prospectiva, retrospectiva y en un ensayo clínico. Entonces, todo estudio longitudinal va a tener como medida de frecuencia la incidencia. No podríamos de ninguna manera medir incidencia en una encuesta transversal donde todo lo mido en el mismo momento y no sé qué fue primero. Tampoco podríamos medirlo en un estudio de casos y controles, donde el investigador define el número de casos y controles. Y si es mitad y mitad, pero esto lo diseñó el investigador. Finalmente, la mortalidad, el número de muertes entre el total de la muestra.
Entonces, esto es importante que ustedes consideren el tipo de medida de acuerdo al diseño del estudio. Ahora, ¿de qué nos hablan las medidas de asociación? ¿Qué le entendieron a este apartado de causalidad donde se habla de la fuerza de asociación? Y hay una relación entre lo que queremos evaluar y el resultado, ¿no? Y es factible esa asociación si tiene una interpretación o viene al tema, ¿no? Está dentro del tema inmiscuido. Claro. Entonces, en general podríamos decir que las medidas de asociación nos hablan de la fuerza con la que una determinada exposición condiciona o no un evento de salud, un desenlace. Entonces, ¿qué tanto la maniobra va a condicionar el desenlace? Para saberlo, tendríamos que saber cuál es la incidencia de la enfermedad en el grupo que se expuso a esa maniobra, a ese factor de riesgo, comparado con la incidencia de esa misma enfermedad, pero ahora en el grupo que no tuvo la exposición. Entonces, estas medidas de asociación son el OR, o razón de momios, el riesgo relativo y el hazard ratio. El OR se utiliza para estudios transversales, estudios de casos y controles. El riesgo relativo se utiliza para estudios longitudinales, o ensayo clínico o cohorte. Y el hazard también se utiliza en estudios longitudinales cuando queremos ver el tiempo al desarrollo del desenlace. Para que esto quede muy claro, hoy nos vamos a centrar en el riesgo relativo, que es una razón, es una división que contempla la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto entre la incidencia en el grupo no expuesto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Cuando nosotros construimos nuestra tabla de 2x2, una tabla de 2x2, ¿qué es la información que necesitamos? Bueno, ¿cuántos sujetos tuvieron en las columnas la enfermedad? Sí, sí y no. En las filas va la exposición o no a la maniobra. Y al final, pues lo que vamos a calcular es esta incidencia. ¿Cuál sería la forma o la fórmula para que nosotros calculáramos la incidencia de la enfermedad en los expuestos? ¿Cuántos de los expuestos tuvieron la enfermedad? Entonces sería A entre A más B. Y esto lo vamos a dividir entre la incidencia de la enfermedad en los no expuestos, que es C. Entonces es C entre C más D. Y esta división nos va a dar el riesgo relativo. ¿Y de qué nos van a hablar estas medidas de asociación? De la probabilidad de que un sujeto que ha sido expuesto a la maniobra desarrolle o no la enfermedad. Entonces, cuando el riesgo, ya sea el riesgo relativo, la razón de momios, OR o el hazard, todos se interpretan de la misma manera. Entonces, si algo es igual, si estos son igual a 1, la exposición no afecta la probabilidad de que se presente el evento. ¿Esto por qué? ¿Qué nos daría que el riesgo relativo sea de 1? Que sea la misma cantidad de incidencia en los expuestos y en los no expuestos, ¿no? Bien, para que la división quede igual. Claro, entonces la incidencia en los expuestos y en los no expuestos es exactamente igual. Si esto ocurre así, pues la exposición no afecta la probabilidad de que se presente el evento. Ahora, cuando obtenemos un riesgo relativo o una medida de asociación mayor a 1, ¿qué es de qué nos habla? De un posible factor de riesgo. La exposición aumenta el riesgo de presentar el evento. Y si tenemos un riesgo relativo
o cualquier medida de asociación menor a 1, ¿de qué nos habla? De que la exposición se asocia a menos probabilidad de desarrollar el desenlace. Ahora, vean este ejemplo. Este sería un ejemplo que nos explica por qué la no asociación tiene un valor de 1. En este caso, tenemos en total 1,300 participantes, 650 recibieron agua de limón, 650 recibieron agua de tlacote. Y vean la cantidad de sujetos con diabetes en cada uno de los grupos. Son 100 de 650, 100 de 650. Es igualito. Esto nos da un riesgo de 1 y esto nos habla entonces de que no hay asociación. Hasta aquí, ¿esta parte va clara? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa si ahora nosotros queremos evaluar como factor de riesgo para desarrollar diabetes el hacer ejercicio o no hacer ejercicio? Si nosotros calculamos la incidencia en este grupo, pues tenemos 50 pacientes con diabetes que hacían ejercicio, de un total de 600. En la siguiente fila tenemos los que no hacen ejercicio, en los cuales 150 tuvieron diabetes, de un total de 700. ¿De qué nos hablaría este riesgo de 0.39? Que la exposición se asocia a menos probabilidad de tener el evento, que sería, les va mejor a los que hacen ejercicio, pues. Claro. Entonces, si tuviéramos una frecuencia de la enfermedad de 10%, tomar agua de tlacote o agua de limón nos da un riesgo de 1. Entonces, se multiplica esa frecuencia de 10% por 1 y entonces sigue siendo 10%. Pero ahora, en los sujetos que hacen ejercicio, tienen mayor probabilidad de presentar el desenlace. Entonces, se multiplica ese 10 por 0.39. Ahora, la frecuencia esperada de esa enfermedad en esa población no sería de 10, sería de 3.9%. Ahora, veamos un de riesgo. ¿Qué pasa si ahora comparamos tomar jugos contra tomar agua simple? Vean, los que toman jugos, 150, entre un total de la población de 700, 150 entre 700 y aquí 50 entre 600. De los que toman agua, solo 50 tuvieron diabetes de 600. Esto nos da un riesgo de 2.8. ¿Qué pasa? 2.58. ¿Qué pasaría con este ejemplo? Es muy alta la asociación con respecto a los que toman jugo para desarrollar diabetes. Ok, ahora, la frecuencia de la enfermedad sigue siendo igualita, de 10%. Ahora, 10 por 2.58, ahora estos sujetos tendrían una frecuencia de la enfermedad de 20.5%. Entonces, ORs de protección menores a 1, sin asociación 1 y mayores a 1 factores de riesgo o factores que aumentan la probabilidad de que se presente el desenlace. Carlos, adelante. Yo tengo una duda. ¿Qué tan correcto sería decir, por ejemplo, en el ejemplo anterior en el que existe evidencia de que es un factor protector, en el que el RR es de 0.39, decir los sujetos que hacen ejercicio tienen 61% menor posibilidad de tener diabetes? Ok, es correcto. Esta medida, entonces, se toma en cuenta, esto que acaba de comentar Carlos, se llama reducción relativa de riesgo. Y entonces, a 1, que es el valor de referencia, le restamos el riesgo relativo. 1 menos 0.39 les da 61. En este caso, habría una reducción del riesgo de presentar el desenlace de 61%. Entonces, es una opción y una manera correcta. Más adelante vamos a ver que además podemos hablar de otras medidas como la reducción absoluta de riesgo, pero es correcto, Carlos. Muy bien.
Ujú. Levantaron la mano, déjenme ver, Esther y Mitch. Mitch primero y después Esther. Adelante, Mitch. Yo tengo una duda respecto a lo de los jugos. Entonces, el tomar jugo en pacientes con diabetes o no diabetes incrementa el riesgo. O sea, el tomar jugo incrementa el riesgo de tener diabetes. Sí, Ok, eso era lo que no este entendía. el riesgo basal de toda la población sería 1. En quien Ujú. toma jugos, el riesgo es de 2.58. Entonces, tienen un riesgo de 2.58. Y si lo contrastamos con quien toma agua, entonces este sujeto, dado que el basal es 1, entonces lo que diríamos es que este sujeto tiene 1.58 veces más riesgo. A este 2.58 se le resta 1, que es el valor de referencia, y diríamos que quien toma jugos tiene un riesgo de 1.58 veces más en comparación con quien toma agua. Ok, Esa sería la forma correcta. gracias. De nada. Esther, adelante. Nada más quería, si nos podría repetir ahora sí que la interpretación de cada uno. RR en 1 es que no hay asociación. Sí. En +1 sería ya factor de riesgo y en -1, que fue el que me quedé, ¿es Ajá. probabilidad únicamente o cómo? Disminuye el riesgo o la probabilidad de tener el desenlace. Entonces, en este caso de hacer ejercicio. El hacer ejercicio tiene un factor protector. Hacer ejercicio disminuye el riesgo de presentar el desenlace. Entonces, aquí, si al 1 le restamos 0.39, tenemos 0.61. Entonces, diríamos que estos sujetos que hacen ejercicio tienen un riesgo de 61%, un menor de tener el desenlace. Gracias. De nada. Esto lo vamos a ver, esto nos va a llevar unas 2 o 3 clases. Entonces, vamos a hacer todavía muchos ejercicios para que esto vaya quedando más claro. Entonces, ahora, la fuerza de asociación es una dependencia estadística, como la que vimos en el consumo de chocolate y el número de premios Nobel, pero no porque exista un valor estadísticamente significativo y nos muestre que a mayor ingesta de chocolate aumenta el número de premios Nobel con un valor de P súper significativo y un coeficiente de correlación muy alto, significa que se cumplan estos criterios de causalidad. Entonces, ahora, ¿qué decía Bradford y Hill? ¿Qué pasaba con estas relaciones 1 a 1? Es frecuente que en enfermedades crónicas, en cáncer, encontremos una relación 1 a 1. Mitch, adelante. No, no es, no es común, o sea, no es frecuente encontrar esa relación 1 a Claro. 1. Entonces, Depende de otros factores. claro, van a tener pacientes, a lo mejor que se dediquen al mismo trabajo y que tengan cáncer de escroto, pero va a haber otros pacientes que no lo desarrollen. Entonces, ¿a qué se atribuye? Entonces, no es solo la exposición. Entonces, por eso es tan importante que ustedes consideren todos estos criterios de causalidad. Estas son solo unas directrices, no implica que se tengan que cumplir las 9 y no implica que siempre va a ser posible presentar, por ejemplo, evidencia experimental. Es deseable, pero no va a haber oportunidad de pronto a que todo tenga un ensayo clínico. A veces el conocimiento se va a derivar de estudios observacionales. Entonces, no siempre es posible. Entonces, solo son algunas directrices. Ahora, la fuerza de asociación, ya lo revisamos con riesgo relativo. ¿Qué es la fuerza de asociación? Entonces, ¿qué tanto la exposición condiciona el desenlace? Entre más grande sea este valor o menor, implica que es un factor de protección, o si es mayor a 1, es un factor de riesgo. ¿Qué opinarían ustedes de pronto si 2 maniobras o 2 exposiciones, una tiene un
riesgo relativo de 1.01 y la otra tiene un riesgo de 2 o 3. ¿Cuál tendría una mayor fuerza de asociación? La que tiene un valor mayor. Claro. En teoría matemática, ¿no? Por supuesto, entre más se acerque a 1, pues menos probable es que esa asociación sea causal. Y si es de 1, no hay asociación. Vamos a ver a lo largo de estos ejemplos, de esta segunda parte de la clase, un ejemplo con Helicobacter pylori. Entonces, ¿cómo evaluaríamos la fuerza de asociación para Helicobacter pylori? Si quisiéramos evaluar que tiene un papel o no en el desarrollo de úlcera duodenal. Pues aquí lo que observamos es que hasta el 90% de los pacientes que tienen úlcera duodenal tienen Helicobacter pylori positivo. Entonces, este podría ser un ejemplo. Ahora, vean este ejemplo. También el Helicobacter pylori está asociada al desarrollo de cáncer gástrico. ¿Qué opinan con este ejemplo? Los que presentan detección de Helicobacter pylori están más cerca de tener un factor de causalidad para cáncer gástrico que los que no. Así es. Y el riesgo Porque aquí... tiene un valor mayor, ¿no? El de 0.02, si no estoy mal. 8.2. Ah, 8.2. Entonces, es mayor a 1, es un factor de riesgo y además, pues está lejos de la unidad. Entonces, hablando de fuerza de asociación, pues se cumpliría este supuesto, tanto para, en este caso, Helicobacter pylori y úlcera, como en el segundo ejemplo, para Helicobacter pylori y cáncer gástrico. Ahora, ¿qué entendemos por consistencia? El que se puede presentar en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y pero respetando los mismos factores de asociación. Claro, que se hayan sido evaluados de la misma manera, con un diseño similar del estudio. Entonces, ¿qué esperaríamos si estos resultados fueran consistentes del Helicobacter pylori? Que estuviera, si lo replicamos en diferentes poblaciones, en Japón, en población mexicana, en población estadounidense, pues esperaríamos encontrar resultados similares. Si no son similares, entonces tendríamos que ver por qué no hay consistencia entre los resultados. Podría ser que la población es distinta, o es más joven, o tiene más comorbilidades, o algún estudio está sesgado, o si 10 artículos siguen una tendencia y uno no, bueno, ¿qué está pasando con el que no sigue la tendencia? ¿Nos quedamos con ese que no sigue la tendencia o evaluamos de ese mismo artículo, de esa misma publicación, si hay sesgos que puedan estar impactando en el resultado? Ahora, especificidad. Esto se mencionaba en uno de los criterios de Koch. ¿Qué implica la especificidad? Que sea con ese factor y solo con ese factor. Ok, que un factor se asocia a una sola de las enfermedades. Esta es la más débil de las directrices. Pensemos en ejercicio. ¿A qué nos lleva el sedentarismo? ¿Solo nos lleva a diabetes? No. No, hipertensión, otras patologías. Nos lleva a hipertensión, nos lleva a síndrome metabólico, quizá nos lleva a gonartrosis o alguna otra enfermedad degenerativa. Ahora, la falta de especificidad no excluye una asociación causal. Bueno, al igual que todos los criterios, entonces no es solo especificidad. ¿Y qué pasa con Helicobacter pylori? ¿La Helicobacter pylori solo condiciona úlcera duodenal? No, vimos también que condiciona cáncer gástrico. Y úlceras gástricas, tal vez en una menor proporción, pero se siguen presentando. Entonces, a pesar de que este microorganismo ha sido muy estudiado, pues vemos que no se cumplen todos los criterios. Y no porque no se cumple este criterio de especificidad, implica que ya no hay una asociación causal. Ahora, ¿qué pasa respecto a la temporalidad?
¿Y cuál sería el impacto de un estudio transversal? Pues que lo vas a agarrar en determinado tiempo. Si el factor causó la enfermedad o la enfermedad causó que se presente. Por supuesto. Entonces, dependiendo del tiempo en el que lo tomes, un transversal pues no se vería como esa evolución. Yo creo que habría que seguirlo más en el tiempo para ver la diferencia o el impacto. Claro que sí, Esther. Carlos, adelante. Sí, eso iba a comentar sobre en los transversales sería complicado establecer la temporalidad. Entonces, justo no se tiene que cumplir, pero sí vale la pena en estudios que son longitudinales, ahí sí tiene que haber una total coherencia en este sentido. Claro. Entonces, cuando hacen ustedes un estudio de cohorte, si yo quiero evaluar riesgo cardiovascular, estilo de vida y su impacto en el desarrollo de riesgo cardiovascular, yo me tengo que asegurar que al inicio del estudio los sujetos no tengan el desenlace, porque si ya lo tienen, pues en realidad, ¿qué estoy evaluando? Entonces, al inicio del estudio, los sujetos no tienen el desenlace de interés, los mido, los sigo en el tiempo y ocurre primero la exposición y después la presencia del desenlace. Entonces, esta temporalidad no la podemos controlar en estudios transversales, pero tampoco en estudios de casos y controles. Entonces, si la temporalidad impacta, bueno, lo más correcto sería un estudio de cohorte. O bueno, si ustedes quieren hacer un ensayo clínico, podría ser, pero considerar el tiempo apropiado. ¿Qué pasaría si yo quiero evaluar ingesta de sodio en población adulta sana? De 20 años, que hace ejercicio, que no tiene obesidad ni sobrepeso, y quiero evaluar si el consumo de sodio condiciona desarrollo de enfermedad cardiovascular, pero lo quiero evaluar a 6 meses. Pero también hay que tomar otros factores de riesgo, como si los pacientes o los sujetos de estudio tomaron sodio antes de o desde qué edad empezaron a tomar el sodio, qué aportes de sodio se están dando, si en esos 6 meses se dio el mismo aporte de sodio a todos, en qué sustancias estuvieron ingiriendo esos aportes de sodio para ver si fueron asimilados o no en el organismo, o si maneja algún otro fármaco o no que pudiera estar depurando ese sodio, ¿no? Y otras condiciones de vida, ¿no? Si toma ingesta adecuada de líquidos, si tiene ejercicio, etc. Claro, Estela. Dagoberto, adelante. Buenas. No, aparte de que las enfermedades cardiovasculares pues tienen efectos muy a largo plazo, ¿no? Los mexicanos, nuestra dieta muy salada, muy picante, entonces quizás una persona que empieza a comer, no sé, tacos con salsa muy, muy salada, no va a haber diferencias a lo mejor en 2, 3 meses, sino a largo plazo. Entonces, poner una temporalidad tan corta como 6 meses, pues probablemente no encontremos diferencia aún cuando hubiera causalidad. Claro, muy bien. Este es un punto importante y especialmente en una modificación que implica el estilo de vida. Porque si yo no tomo en cuenta esta temporalidad, entonces voy a llevar mi estudio a una conclusión que diga, pues no hay asociación, ¿no? No hay resultados estadísticamente significativos, pero no los hay. ¿Por qué? Porque escogí una población súper sana en cuya incidencia a lo mejor es de 1% la enfermedad cardiovascular y cuánto tiempo se va a llevar desarrollarla. Entonces, 6 meses no sería suficiente, 1 año no sería suficiente, 20 años quizá, y tal vez nos estamos quedando cortos. Entonces, tienen que considerar siempre en cuanto a la fisiopatología esta relación temporal. ¿Cuál es el intervalo que debe existir apropiado para que se presente la exposición y después el desenlace? Entonces, bueno, aquí para Helicobacter pylori, pues lo que encontraríamos es que ocurre primero la exposición y después el desarrollo de gastritis y posteriormente úlceras o cáncer, pero con un periodo de latencia, no es inmediato. No es que me contagie hoy y que
mañana ya tenga síntomas. No, si esto lo hacemos en un estudio transversal, bueno, pues a lo mejor se da esa asociación estadística, pero no sabemos la temporalidad, aunque por todos los estudios realizados, pues pareciera que este criterio se cumple. Ahora, gradiente biológico. A medida que aumenta la exposición, también aumenta la presencia de la enfermedad. ¿Me podrían poner un ejemplo de gradiente biológico? Pues más o menos, perdón, adelante. Carlos, perdón. Perdón, Estela. Carlos. El que viene en el artículo de Bradford Hill es muy bueno, de los fumadores. Entre más cigarrillos, más tiempo de haber fumado, más posibilidad de haber, y hasta se puede dividir en grupos. Los que han fumado de tanto a tanto tienen tanta posibilidad o frecuencia. Los que fuman más de 40 cigarrillos tienen mayor frecuencia. Entonces es como dosis dependiente. Claro, muy bien, Carlos, gracias. Juan. La radiación. Ok. Bien, a mayor radiación, mayor riesgo de cáncer o de algún evento adverso. ¿Quién más? Estela, ¿tienes otro ejemplo? Y pues igual podemos regresar al de la hipertensión, a mayor cantidad de sodio, o en los diabéticos, mayor cantidad de azúcares, mayor relación con respecto al desarrollo de diabetes mellitus, ¿no? Claro, y en este ejemplo de Helicobacter pylori, a mayor densidad o concentración de Helicobacter pylori por milímetro cuadrado en la mucosa gástrica, pues va a ser más probable que desarrollen úlcera. Entonces, bueno, esto es gradiente biológico. Ahora, plausibilidad biológica. ¿Cómo podríamos explicarlo? ¿Qué es la plausibilidad? Se pueda encontrar la causa o fisiopatológicamente explicar el por qué se da ese efecto. Bueno, que decía igual en el artículo que no en todos se ha encontrado como tal, pero que se puede incidir, ¿no? Ok, bien. No se sabe por qué es dependiente del conocimiento hasta el momento. Cuando se determinó que el cáncer cérvico-uterino estaba asociado al comportamiento sexual, pues se hizo a partir de la información en los certificados de defunción. Entonces, las mujeres que eran núbiles no tenían cáncer cérvico-uterino, en comparación con las que eran multíparas o habían tenido vida sexual activa o eran prostitutas. Esas mujeres habían desarrollado cáncer cérvico-uterino y en ese momento el conocimiento no permitía identificar como posible agente causal al virus del papiloma. Entonces, es dependiente del conocimiento a este momento. Ahora, el que yo encuentre plausibilidad biológica tampoco me condiciona o me evita el que yo tenga que analizar los otros pasos, porque para hidroxicloroquina y acitromicina en COVID está perfectamente descrito el mecanismo, cómo inhiben la entrada del virus a la célula, cómo a través de la alcalinización del pH inhiben que se replique el virus, inhiben también las modificaciones posttraduccionales. Para la acitromicina además hay aclaramiento, mejora el aclaramiento ciliar, disminuye la secreción de moco, disminuye el riesgo de fibrosis. Todo esto derivado de conocimientos in vitro. Sin embargo, en la clínica, pues no tienen efecto. Entonces, no siempre la plausibilidad biológica observada en modelos in vitro la podemos replicar. Pero lo que sí necesitan es que si ustedes se van a plantear una maniobra como causa de un desenlace, tienen que saber a través de qué mecanismos, por lo menos explicarlo y con el conocimiento que se tenga hasta el momento. Entonces, para H. pylori, que condiciona secreción de, bueno, aumento en los marcadores inflamatorios, hay un debilitamiento de la pared y hay un mayor efecto lesivo del ácido. Entonces, esto para H. pylori. Ahora, tiene que haber coherencia o concordancia con otros conocimientos.
Entonces, aquí, en este ejemplo, el cáncer de pulmón es más frecuente cuando ha aumentado la venta de cigarrillos. Quizás, ¿recuerdan que se le puso un impuesto no sé hace cuántos años? Entonces, a lo mejor si ese impuesto ocasionó menor consumo de cigarros, pues nosotros lo vamos a ver traducido y reflejado en una menor cantidad de cáncer, una mayor incidencia de cáncer. Algo que en este ejemplo del Helicobacter pylori, la prevalencia de enfermedad ulcerosa alcanzó su mayor pico en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y bueno, esto pudo haber sido condicionado también por las malas condiciones higiénicas de vida en este momento. También esta enfermedad, pero no necesariamente, porque uno de los países más afectados es Japón, pues puede estar presente en países subdesarrollados. Entonces, ¿hay alguna otra evidencia de conocimiento que se puede asociar? Por ejemplo, cuando se aumentó, creo que el impuesto a la venta de cigarro, también se hizo a las bebidas azucaradas. Entonces, podríamos transpolarlo, ¿no? Si disminuyó el consumo de bebidas azucaradas, pues ¿qué esperaríamos que ese año hubiera pasado con el estado nutricional? ¿Qué esperarían ustedes? Que hubiera mejorado, ¿no? Así es. Menos consumo, menos posibilidad de que se enfermaran. Por supuesto. Entonces, vamos ya casi a terminar. Les quito solo 3 minutos. Evidencia experimental. Es un criterio deseable a favor de la causalidad, pero no siempre es posible tener un ensayo clínico. A veces por consideraciones éticas. Si quisiéramos probar un medicamento en embarazadas, pues a lo mejor no podríamos hacer un ensayo clínico o una exposición que pudiera dañarlas, pues no haríamos un ensayo clínico, tendríamos que recurrir a algún estudio observacional. ¿Alguno de ustedes querría participar y proponerse de voluntario para evaluar el efecto de los paracaídas? No. Entonces, sí, sabemos que las revisiones sistemáticas de acuerdo a la medicina basada en evidencia es lo que tiene mayor calidad y los ensayos clínicos, pero no siempre va a ser posible. Entonces, este criterio no siempre es posible. Es deseable, pero no siempre es posible. Ahora, por analogía, a veces las relaciones causa y efecto se establecen por analogía. Por ejemplo, si habláramos de, igual, otra vez, COVID, hidroxicloroquina y acitromicina, ¿qué podríamos decir? Los esteroides han mostrado un beneficio en los pacientes ya en fase 3 de la enfermedad, en pacientes intubados o más graves, al inhibir el mecanismo o la respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa si nosotros asumimos o queremos buscar otro medicamento? Pues buscaríamos tal vez como uno eficaz, alguno que tenga esta acción inmunomoduladora, como podría ser hidroxicloroquina y acitromicina. Entonces, también si se evaluó que alguna infección en el embarazo puede condicionar alteraciones congénitas, bueno, pues por analogía podríamos decir que a lo mejor también alguna infección bacteriana o alguna otra infección viral. Entonces, esto es relacionado a la analogía. Como conclusión, pues creo que esta es la parte más bonita del artículo, ¿no? Yo no creo que resulte útil establecer una serie de reglas rígidas sobre la evidencia que deban cumplirse antes de poder aceptar la relación causa y efecto. Ninguno de mis 9 puntos puede aportar pruebas irrefutables a favor o en contra de una hipótesis de causa y efecto. Y ninguno puede ser exigido como una condición sine qua non. ¿Para qué nos sirven? Para resolver la siguiente interrogante. ¿Hay alguna otra manera de explicar los hechos que estamos observando? ¿Hay una respuesta igual de probable? Yo creo que con esto me quedaría del artículo. Entonces, son una serie de puntos que ustedes tienen que evaluar al momento de plantear
su pregunta de investigación y hacer su diseño arquitectónico. Evaluar no solo el efecto de la maniobra, sino otras posibles maniobras, variables que pudieran estar explicando su desenlace. Entonces, esto es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta. Y pues que consideren que todo trabajo de investigación siempre va a ser incompleto y va a ser perfectible. Entonces, a lo mejor en este momento ustedes se están dando cuenta que o la pregunta ya está resuelta o les falta averiguar un poco más sobre la plausibilidad biológica. Recuerden siempre que todo es disponible o transpolable hasta el conocimiento actual. Entonces, a lo mejor en este momento no vamos a poder resolver esa pregunta con lo que sabemos. A lo mejor eso tardará en llegar unos 10 años, pero siempre tienen que considerar estos criterios de causalidad. Listo, chicos. Pues por mi parte sería todo para esta clase. Nos vamos a estar viendo en los seminarios y en algunas clases de estadística. Les voy a compartir el video de la clase, también la que dio Rodolfo. Y bueno, pues cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos a sus órdenes.